bueno, vamos ahora sí a ir con el análisis de nuestra primera pregunta. Hemos escogido el tema de las bases militares. Y bueno, la pregunta, ¿son necesarias? ¿No son necesarias? Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Damos la bienvenida ya a Luis Córdoba Alarcón, experto en seguridad y defensa. Gracias, Luis, por acompañarnos. Bienvenido. Y bueno, ¿son necesarias unas bases militares? ¿Podríamos perder la soberanía, como es una de las preocupaciones que se ha expresado? Bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. Lo escuchamos. Gracias, muy buenos días. Gracias también por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan y nos miran. A ver, yo empezaría diciendo que el argumento que usa el gobierno para justificar la viabilidad de esta pregunta nace en primer lugar hace más de un año atrás. Recordemos cuando previamente en el 2024 propuso la reforma de esta pregunta, se fue a la Asamblea Nacional Ujú. autorizó, después fue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional entrega nuevamente la pregunta para someterla al referendo. Por Así lo es. tanto, hay una historia que contar de por qué nace esta decisión hace ya más de un año atrás y no es algo que surgió en las semanas últimas. Entonces, ahí hay una primera cosa fundamental y es entender que la presencia de cooperación internacional para afrontar el problema de la criminalidad siempre va a ser fundamental. Pero la cooperación internacional significa coordinar políticas entre distintos gobiernos para generar beneficios recíprocos. Ujú. Tanto ha avanzado el marco jurídico en el Ecuador para desarrollar un marco de cooperación con los propios Estados Unidos de Norteamérica, que nosotros tenemos desde un memorándum de entendimiento firmado entre el Ministerio de Defensa con el Pentágono en julio del 2023, un mes más tarde el Estatuto de las Fuerzas, que es un marco jurídico para que las tropas, personal militar y civil y los contratistas del Pentágono puedan operar libremente en el Ecuador. Esto está ya ratificado. Después, el acuerdo de navegantes que permite a todas las agencias federales del Ujú. gobierno norteamericano operar en el espacio marítimo ecuatoriano para hacer interdicción de drogas, etcétera. Y por último, el acuerdo que permite la interdicción aérea. Entonces, cuando el gobierno le vende al país la idea de que con las bases extranjeras o con las bases militares extranjeras vamos a mejorar la cooperación con Estados Unidos o con otros países, está realmente diciendo una falacia. Porque ya existe un marco para cooperar y de hecho lo están haciendo. Algunos de los operativos de decomiso de cocaína lo han hecho en cooperación con guardacostas norteamericanos, lo han hecho en cooperación con el FBI, lo han hecho en cooperación con el INL. Entonces, la primera cosa que me parece importante es entender que la cooperación internacional se requiere, sí se requiere. La cooperación internacional existe hoy por hoy en el Ecuador, Ujú. sí existe. Entonces, no es imprescindible ir a la instalación de oficinas extranjeras para decir que recién vamos a comenzar a cooperación. Claro. Este sería, digamos, un primer De acuerdo. punto. El segundo punto que me parece fundamental es entender que estamos en un contexto político ecuatoriano y geopolítico bastante riesgoso para el régimen democrático en primer lugar y para la integridad territorial, jurisdiccional del propio país. ¿Por qué me refiero a esto? Porque no es un invento cuando se habla de que hay un interés expreso del gobierno de Daniel Noboa y del Comando Sur, que pertenece al Pentágono, para instalar o acceder con sus navíos militares, con sus buques de guerra y con sus aeronaves y drones a el espacio jurisdiccional de las Galápagos. ¿Por qué decimos esto? Porque recordemos que en diciembre del 2024, el propio Ministerio de Defensa del Ecuador le envía al gobierno provincial de Galápagos un plan de seguridad integral insular, se denomina, solicitándole la autorización para que puedan ingresar buques de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso el Consejo Provincial de Galápagos lo aprueba, lo autoriza en Ujú. diciembre del 2024. Por eso es que el presidente, en las primeras intervenciones sobre esta pregunta, se le va la idea de que sí estamos pensando en una base en la isla de Baltra, que es la tradicional en donde tuvieron presencia en la Claro. Segunda Guerra Mundial. Que después se haya retractado no significa que no exista un interés real sobre esto, porque en este memorándum de entendimiento que suscribió el Ministerio de Defensa con el Pentágono, que son 188 objetivos a cumplirse hasta el 2030,
¿no? Ahí hay uno de sus objetivos precisamente es tener acceso, control a las Galápagos. ¿Por qué le interesa al Pentágono esto? Porque evidentemente desde las Galápagos puede tener un área de predominio marítimo ante una eventual hipótesis de conflicto con China, que todos hemos visto, hay una pugnacidad. Ahora, también mucho se dice que donde las Galápagos se trafica, por ejemplo, van los buques, botes y se abastecen de combustible, por ejemplo. Sí, sin duda. De hecho, los mapas de narcotráfico mencionan que a través o en torno al espacio marítimo de las Galápagos fluyen grandes rutas de narcotráfico que llegan hasta Centroamérica, hasta Norteamérica, etcétera, etcétera. Es decir, no es que no exista ahí flujos ilícitos de todo tipo. Claro. El problema fundamental es entender cuáles son las prioridades que como país deberíamos poner sobre la mesa cuando estamos hablando de un ecosistema absolutamente frágil. No es lo mismo poner incluso una base militar y permitir que entre un buque a Salinas que permitir que entre un buque a una de las islas del archipiélago. O sea, si todavía en el Ecuador no entendemos el impacto que está generando el cambio climático, la degradación ambiental rápida y veloz que estamos sufriendo en el mundo, pero también en el Ecuador, o sea, no estaríamos dimensionando adecuadamente este riesgo que está sobre la mesa. Quiero cerrar diciendo otra cosa que me parece fundamental, porque estas últimas semanas se ha creado otro mito en torno a las bases extranjeras, con el famoso Homeland Security Justo a Department. preguntar sobre eso. Exacto, porque el gobierno ha traído a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, que es el equivalente al Ministerio del Interior en el Ecuador. Es decir, el Homeland Security en primer lugar no maneja militares, solo maneja La personal civil. pregunta dice claramente, ¿está usted de acuerdo que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares? Exactamente, o sea, aquí yo digo, por eso es un mito, porque el gobierno dice, no, ya estamos hablando y Homeland Security quiere instalar algunas bases aquí en el Ecuador. Entonces, lo primero que hay que aclararle a la población es, Homeland Security no puede instaurar bases militares, porque ese es un Ministerio del Interior. Maneja lo más militar o lo más parecido a los militares son las guardacostas, pero son civiles. Homeland Security trabaja con oficinas y agencias que se dedican al decomiso de drogas, sí, a la interdicción de tráfico de estupefacientes, pero fundamentalmente ahorita, ¿cuál es el interés principal del Homeland Security? ¿En qué está el Migración. gobierno de Trump? Migración. En migración, pues. Entonces, si algún interés tiene el Homeland Security, es poner oficinas en el Ecuador para contener la migración ilegal que según Estados Unidos existe o existirá. Recordemos además que en la última visita del secretario de Estado Marco Rubio al Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa ya se comprometió en acceder a este plan de deportaciones masivas y aceptar hasta 300 migrantes de otras nacionalidades en el Ecuador, lo cual es una violación directa a todos los tratados internacionales sobre derechos humanos de migración. O sea, entonces yo digo, la población tiene que dimensionar en qué nos estamos metiendo. Y me parece que eso es fundamental aclararlo, porque el bucle que se ha ido construyendo en torno a que estamos tan mal, porque ahora fíjese cómo son tan audaces, me parece a mí, desde el gobierno, para decir que ahora que vamos a tener el año más violento en la historia, una tasa de homicidios que va a bordear no menos de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora no ha sido culpa del gobierno, sino que ahora más bien dices que como estamos tan mal, por eso necesitamos las bases militares. O sea, por favor, ¿hasta cuándo el gobierno no va a asumir la responsabilidad política que le corresponde sobre las múltiples crisis que tiene el país? Estamos conversando con Luis Córdoba, Alarcón, experto en seguridad y defensa. Estamos topando el tema de las bases militares, una de las preguntas que está planteada para la consulta popular y referéndum. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Y yo quiero sacar un poco el tema político y las declaraciones, por ejemplo, de la posible instalación de la base en Baltra, así como la visita de la secretaria Kristi Noem. Yo quiero consultarle, en teoría, las bases militares, ¿pueden arreglar en algo la situación de inseguridad en un país? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Por ejemplo, en pro es intercambio más cercano de información entre dos naciones, tecnología que nosotros no tenemos, no hay presupuesto, tenemos un déficit, es decir, todos esos yo les veo como pros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los puntos negativos y sacando de lado esta coyuntura política? Es muy buena la pregunta. Yo diría que, a ver, los pros que menciona usted sobre mejorar la cooperación, el intercambio de información, repito, ya existen.
porque tenemos ya los acuerdos. Es decir, no es que necesitamos que venga una base extranjera militar de Estados Unidos para recién empezar a coordinar Pero inteligencia. no es mucho más fácil hacerlo No. estando in situ, digamos, en una base, en un país y colaborando con las autoridades. No, porque ya operan en el Ecuador, esto hay que saberlo y la población que va a votar tiene que entenderlo. En el Ecuador ya operan al menos unas 4 docenas de agentes federales de los Estados Unidos a tiempo completo. El INL tiene una oficina. Solo para el INL, que es la Agencia Antinarcóticos del Departamento de Estado, tiene una oficina en Guayaquil, que la inauguraron en el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, cuando nos hacen pensar como que recién vamos a empezar a cooperar con Estados Unidos, esa es la mayor mentira que ha construido el gobierno. El gobierno tiene cooperación, el gobierno tiene mecanismos de intercambio de información, que si no ha logrado con eso enfrentar el problema del crimen organizado, esa es otra cosa. Eso habrá que pedirle cuentas al ministro del Interior y al ministro de Defensa, porque ellos parecería que han hecho todo perfectamente. Y aquí hay que exigirle cuentas, y cuentas como las siguientes. Cuando se recapturó, por ejemplo, a alias Fito, se levantó como un trofeo de éxito, pero no se le dijo al país que solo en el 2024 se le han escapado 180 personas de las cárceles militarizadas. O sea, entonces recapturar a uno de 180 no parece exactamente pues un indicador de éxito. Doctor, pero regreso solo a las bases. A la política para dejar en la teoría. Ahora, yo regreso a las bases para decir dos cosas importantes. Mire, cuando un Estado, cuando una potencia se interesa por instalar militarmente a sus tropas en un país, la razón es de carácter geopolítico. Cuando Estados Unidos decidió instalar un FOL, un punto de avanzada logístico en la base aérea de Manta, lo hizo porque había una razón geopolítica. ¿Cuál era esa razón? Era derrotar, combatir a las guerrillas en Colombia. Tanto es cierto esto que según los datos oficiales del Congreso de los Estados Unidos, del 100% de patrullajes que desarrollaron las aeronaves desde la base de Manta durante los 10 años que estuvo presente, 70% de los patrullajes se realizaron en territorio colombiano. Entonces, cuando nosotros hablamos del interés que tenga Estados Unidos o que tuviese alguna otra potencia para poner una base en Ecuador o en otro lugar, lo primero que hay que razonar es cuál es el interés geopolítico que tienen ellos. Ningún país extranjero va a gastar sus recursos para darle resolviendo los problemas domésticos de otro país. Luis, perdón que haga un paréntesis, no es un problema doméstico el combate al narcotráfico, es un tema internacional. Claro, es transnacional. Por supuesto, pero el combate que también les afecta a ellos. Pero el combate al narcotráfico, que también les afecta a ellos lo vienen haciendo desde hace 50 años en distintos niveles y con distintos grados de intervención. Entonces, no es que por primera vez hay un país que tiene un problema de seguridad interna producto del narcotráfico o de otras economías ilícitas. Primer dato. Segundo dato. Andrea, y hay que saberlo. Verónica, perdón. Andrés, hay que saberlo. Del 100% de homicidios violentos que hoy día tenemos en el Ecuador, del 2025 diría inclusive, el 70% está relacionado con actos de microtráfico y con actos de delincuencia. No con el tráfico del crimen organizado transnacional. Entonces, cuando nosotros pensamos que es el crimen organizado transnacional que lleva toneladas de cocaína lo que está produciendo el 100% de muertes, estamos equivocados. Lo que está produciendo el 100% de muertes es que hay una incapacidad de gestión del Estado para resolver problemas fundamentales como ¿cuál? Más de 450,000 menores de edad, entre 3 y 18 años, que no están insertos en el sistema educativo ecuatoriano. Entonces, ¿cómo nos quejamos que les recluten los delincuentes, que estén haciendo cualquier otra cosa, si no somos capaces de consolidar una política que afronte este problema? Entonces, fíjese el dato que les estoy diciendo, porque aquí nos han dicho como que el crimen organizado transnacional es el causante de los estallidos de los coches bomba, de los secuestros, de las extorsiones, de las muertes violentas. Eso no es así. Los datos del propio ministerio demuestran que no es así. Primera cosa. Segunda cosa. Crimen organizado transnacional no es lo que hacen los lobos, los choneros, los tiguerones. Para yo traficar toneladas de cocaína, necesito tener contactos y una infraestructura empresarial. Necesito tener comprados a los que controlan las aduanas y los puertos. Eso no lo hace pues el tiguerón, el chonero. Eso lo hacen gente que está muy bien camuflada detrás de fachadas empresariales. Para el tráfico ilícito de oro, la revista digital Plan B sacó un tremendo reportaje que a nadie ni siquiera le mosqueó en el gobierno, donde demostraba que se está traficando oro con más de 60 empresas de papel.
O sea, con autorización del propio Estado, porque tienen SRI, tienen RUC, tienen superintendencia de compañías. ¿Y qué hemos visto? Es bien, hemos visto de parte del gobierno algo para consolidar flujos de financieros ilícitos. Hemos visto algún grupo empresarial realmente auscultado para que nos expliquen cómo es que llega la droga en banano hacia Europa. No, no hemos visto eso. Entonces, aquí en el Ecuador se está construyendo una serie de mitos, haciéndonos pensar primero que todo el gran narcotráfico del mundo se está llevando a cabo por choneros, lobos, tiguerones, cuando ellos están en la base piramidal de lo que es la estructura del crimen organizado. Pero Y segundo, si no tuvieran el apoyo de esas bandas internacionales, exacto, como los carteles de México, el cartel de los soles en Venezuela, a la final está permeado en la sociedad y esa base se vuelve más violenta o tiene mayor incidencia porque es un problema internacional. pero no, no, no. Esa base se vuelve más violenta porque a nivel territorial el Estado está perdiendo legitimidad en una base Claro, es que es social. multidimensional, pero si Entonces, solucionas el problema internacional es una gran parte, ¿no? ahora, ¿qué pasa con el problema internacional? ¿Qué es lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos 50 años? Porque, no, repito, no estamos ahorita inaugurando la guerra contra las drogas. Así Esto es un cuento bastante largo. Entonces, ¿qué hemos visto? Desde el 2014, según los datos de UNDOC, la Oficina de Naciones Unidas que se encarga de analizar los problemas de las drogas, desde el 2014 hay una explosión en la estadística de decomiso de cocaína. Es decir, hay una política internacional que comienza a trabajar más fuertemente en el decomiso de droga. ¿Qué se observa en los propios estudios de UNDOC desde el 2014? Que a medida que crece el decomiso, también crece exponencialmente la producción de cocaína. La producción de cocaína, que no es la única droga, pero es una que genera enorme rentabilidad. Pero no varía significativamente el número de consumidores a nivel mundial. Seguimos en torno a los 30, 31 millones de consumidores. Entonces la pregunta ¿es realmente eficiente seguir decomisando droga? Cuando lo que nos demuestra es que a cada vez que decomiso, lo que genero es una ¿Y rentabilidad. cuál es la más solución? producción. No decomisar para que no produzcan más. Entonces la solución es discutir la regulación de estas economías criminales. Legalización, a la final todos La- los expertos opinan en exactamente. eso. Pero es teórico, utópico, porque No, si no. no todos los países legalizan, vamos a terminar en lo mismo. claro. Bueno, es tan teórico o utópico como pensar que con esta pregunta y con las bases militares se va a resolver el problema de la seguridad. Así de teórico y utópico, pero sin embargo hay gente que lo sostiene. Ahora, Luis, Entonces, perdón que le corte. Hay un tema que la gente repite, quienes tienen temor de esta pregunta, y es la pérdida supuesta de soberanía del país. ¿Esto cómo lo ve usted? a ver, la soberanía tiene múltiples dimensiones. Una de las dimensiones de la soberanía es la soberanía internacional o westfaliana, como se llama, ¿no es cierto? Que significa que los otros estados reconozcan los límites, las fronteras, el espacio jurisdiccional de un estado. Entonces, cuando yo permito el acceso de un país a través de sus tropas militares a ciertas zonas de este territorio, entonces, claro, comienza a ponerse una excepcionalidad a ese principio de soberanía. Pero la soberanía no solo es tener respeto internacional de fronteras, sino también tener ejercicio pleno del gobierno sobre el territorio de este país. Y entonces hay zonas en el Ecuador y hay espacios, no solo en el Ecuador, diría incluso hasta en Estados Unidos, en donde los gobiernos no tienen plena jurisdicción y control. Y es de esto una debilidad de su propia soberanía interna, que podríamos hablar. En el caso del Ecuador, lo que se ha ido construyendo en torno a este problema de la violencia es la imagen de que hemos perdido control territorial. Recuerden ustedes, los militares generalmente repiten esta idea. Hemos perdido control territorial y tenemos que recuperar el territorio de la minería ilegal, tenemos que recuperar las cárceles porque son controladas bajo delincuentes. Bueno, pero el día de ayer, sin embargo, en Machala, cárcel militarizada, sin embargo, hay una masacre de más de 27 personas. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Entonces, yo creo que, en primer lugar, la soberanía siempre va a ser un punto de referencia porque es un principio básico de la sociedad internacional. Es decir, entonces no hay que perder de vista y no hay que subestimar la importancia que tiene. Pero hay que entender también que el margen de interacción y de interdependencia en el mundo contemporáneo obliga a que la cooperación entre los estados y los gobiernos de esos estados cada vez sea mayor y más ágil con el objetivo de enfrentar desafíos más complejos. Y yo digo, no solo pensemos en la seguridad, pensemos tal vez en otro ámbito, el tema del ciberespacio.
Es impensable, por ejemplo, avanzar en regulación y control en el ciberespacio si no pensamos en cooperación con los distintos estados. Porque como todos sabemos, aquí todos usamos Facebook, usamos YouTube, usamos WhatsApp, pero los dueños y las matrices de estas corporaciones no están ni siquiera en el Ecuador. Entonces, esto es importante entender que hay fenómenos que ponen desafíos mucho más complejos, que el Estado no puede vivir autárquicamente y que por lo tanto requiere entender estas dimensiones. Eso es una cosa. Pero otra cosa es caer en la ingenuidad de pretender que las tropas, sobre todo de los Estados Unidos, van a posicionarse en un país para darle resolviendo los problemas de ese país. Eso no ha pasado nunca. Sí. Ya hemos visto últimamente, y por eso yo decía y empecé diciendo, recuerden que el contexto geopolítico es muy riesgoso porque estamos ante un gobierno, el de Donald Trump, que es un gobierno atrabiliario, es un gobierno despótico, es un gobierno que está buscando hacer las cosas por la fuerza. El mejor ejemplo, y le pido a la audiencia que revise, es Panamá. ¿Qué pasó en Panamá? Panamá tenía incluso acuerdos incluso con China, tenía a varias empresas chinas controlando ciertos puntos estratégicos del canal de Panamá. Desde que Donald Trump retoma su segundo mandato, bueno, obliga a Panamá a que en primer lugar le entregue por escrito el acceso de todas sus tropas en el entorno de supervisión del Canal de Panamá, le obliga a que rompa los acuerdos con China y ahora Panamá ha reactivado una cláusula que existía desde hace 40 o 60 años, cuando estaba en plena vigencia el control militar del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos. Recuerde que Estados Unidos le entrega a Panamá el Canal de Panamá recién a fines del siglo anterior, o sea, en el 98 más o menos. Entonces yo creo que no hay que desvirtuar lo que estamos enfrentando, porque no estamos ante un gobierno democrático, el de Estados Unidos, que bueno, está propendiendo a la democracia. No, por favor, no nos confundamos. En Estados Unidos, el propio Donald Trump está militarizando ciudades enteras para avanzar y apuntalar su política supremacista, racista contra los migrantes y para poder seguir arrinconando a los gobernadores que son del otro partido, del Partido Demócrata. Entonces yo creo que por eso el contexto geopolítico y el contexto interno son pistas fundamentales para saber decidir en esta consulta popular. Importante los argumentos que nos expresa Luis Córdoba Alarcón, experto en seguridad y defensa. Como hemos escuchado, Luis tiene una postura claramente en contra de esta pregunta. Para concluir, Luis, entonces, ¿qué les diría a nuestros amigos oyentes que consideren a la hora de votar por esta pregunta? Sí, yo pienso que es importante entender dos cosas. En primer lugar, no hay que ir a votar solo con el estado anímico del miedo, que sin duda tenemos la mayor parte de ecuatorianos por el grado de violencia al que hemos llegado. Pero ese estado anímico del miedo, de la bronca, lo único que nos conduce es a tomar malas decisiones. Por eso, recuerden ustedes, los abuelos y las abuelas saben decir, nunca hay que tomar decisiones con cabeza caliente. Creo que el mejor mensaje que podremos decirle a la ciudadanía es, no tomemos decisiones con cabeza caliente, pensemos fríamente las consecuencias y los resultados de tomar una decisión electoral. Y mi mensaje personal es, al gobierno hay que pedirle, con el respeto que se merece, que asuma las riendas de este país con responsabilidad política y deje de estar vendiéndole fantasmas al país. Recordemos que para la reelección de Daniel Noboa, él le trajo al mercenario Eric Prince y nos ofertó que con Eric Prince se va a resolver el problema de la inseguridad, o no nos acordamos. En plena campaña le trajo a Guayaquil a pasear a Eric Prince y nos dijo que con él ya se estaba resolviendo el problema. Bueno, señores, ya le contrataron a Eric Prince y seguimos con el país más violento de América Latina y del mundo. Por lo tanto, seguir pensando que comprando o ofertando globos de distracción va a seguir gobernando, me parece que es también ingenuo de parte del gobierno y es hora de que asuma la responsabilidad de gobernar y por lo tanto de resolver los problemas que asumió cuando decidió participar en elecciones. Muy importante, gracias a Luis Córdoba Alarcón, experto en seguridad y defensa. Importantes argumentos para que lo tomen en cuenta nuestros amigos oyentes.